las calles de Madrid sonaba el eco de un despertar. Con hombres que viajamos a Venecia sin salir de nuestra salita de estar. Mecano nos llevó a la luna con un hijo que nunca olvidará. Y modestia aparte nos llenó de melancolía al rebobinar las canciones de Alaska para volver a bailar. Rebobinando, rebobinando, el pop nos hacía vibrar. Rebobinando, rebobinando, la música no va a parar. Sociedad Civil con Julio Moreno en Radio Intercontinental, Madrid. Es nuestra banda sonora original, es algo universal. No sé ustedes, pero yo estoy ya en esa edad en la que recuerdo la primera vez que escuché una canción, o dónde fui a cenar por primera vez con mi novia, que ahora es mi mujer. Pero me cuesta recordar que cené anoche, o más bien si anoche cené o no cené, que con el ayuno intermitente ya ayuno más que como. Es verdad que el disco duro empieza a estar lleno, pero contrariamente a lo que podríamos llamar optimizar espacio, en lugar de ir borrando recuerdos tan lejanos que ya casi pertenecen a otra vida, nos limitamos a no asimilar lo que no es indispensable, haciendo de la agenda, la digital o la analógica, un objeto imprescindible, un cuaderno de bitácora que consultar cada mañana para poder avanzar. Puede que sea porque, aunque la vida es ahora, lo importante ya pasó, pero yo creo que los recuerdos banales se almacenan en el cerebro, mucho más frágil y volátil, pero lo que de verdad importa se queda en el corazón, allí donde solo la muerte puede borrar todo aquello que ha compuesto nuestra verdadera historia. Y puede parecer frívolo, lo reconozco, pero uno de los elementos que nos ayudan a conservar los recuerdos es, sin duda alguna, la música. Ese film transparente, ese papel de aluminio del sentimiento que protege muchos de los momentos más importantes de nuestra existencia, dotándoles, además, del necesario romanticismo para convertirlos en el conjunto de vivencias que componen una vida. La música nos aporta algo tan importante como la felicidad y la alegría, pero también la melancolía y la nostalgia. La sólida certeza de que, aunque nosotros no estemos, habrá algo de nuestra alma en cada una de las notas que nos han acompañado y que, por fortuna, seguirán sonando cuando nos hayamos ido. Hoy tengo la fortuna de tener aquí, en el estudio de Radio Intercontinental, a alguien empeñado en devolver a la música y a los músicos un poco de todo lo que nos han dado, y con el añadido de que me haya elegido a mí para ir a su diestra en tan justo empeño. Hoy nos acompaña Juan Antonio Tirado, director del documental Rebobinando. Soy Julio Moreno, a los mandos técnicos John Anderson. Estamos en Radio Intercontinental y esto es Sociedad Civil. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Calles de Madrid sonaba el eco de un despertar. Con hombres que viajamos a Venecia sin salir de Juan Antonio, bienvenido. ¿Cómo estás, Julio? Un placer estar aquí contigo en la radio. La radio, que es el medio en el que mejor me siento y en el que mejor me desenvuelvo. Te encuentras en casa en la radio, ¿eh? Hombre, y en Radio Intercontinental de Madrid pues también, entre otras muchas cosas, porque es una radio que esta matrícula de EAJ29 nos ha venido acompañando, o por lo menos en mi caso particular, desde que yo era muy pequeño. Mi madre ya sintonizaba
siendo yo un niño, antes de ir al cole, todas las mañanas Radio Intercontinental, Fíjate. que ha sido, es una de las radios históricas de Madrid, por eso me encanta venir aquí contigo. Tú lo has dicho, oye, una de las decanas, digamos, Sí, del sí, dial sí, sí, madrileño, eso es así. Bueno, tengo que decir, más que a ti, a los oyentes, ¿no?, que hoy aprovecho mi posición en el programa de director. Yo suelo hacer aquí, no te voy a engañar, lo que me da la gana, pero hoy aprovecho esta posición para traer este tema tan bonito, el documental Rebobinando, en el que además estoy implicado personalmente, ¿no? Se puede decir que hoy hago de entrevistador y a su vez De entrevistado, sí, ambas cosas. Así que nada, bueno, un poco para situar al oyente, de lo que vamos a hablar. Juan Antonio, antes de meternos en el ajo del documental, etcétera, me gustaría que nos contases un poco la trayectoria que te ha traído hasta aquí. Bueno, pues primero decir que todo esto se lo demos gracias a Matas Films, que es la productora para la que vengo desempeñando mi labor en estos últimos años laboral, en el que he tenido oportunidad de hacer un documental magnífico sobre la vida de Samuel Bronston, Samuel Hollywood versus Hollywood, que ha tenido una trayectoria fantástica, estrenada en Madrid, en Los Ángeles, siendo una película que ha estado entre las candidatas a los Oscar y a los Goya de este año, que hemos pasado por festivales internacionales y nacionales tan prestigiosos como el de Málaga, el de Arizona, en Nueva York o Las Vegas, y que de alguna manera ha servido para llevarme hasta este punto en el que nos encontramos, y que bueno, gracias a esa película, pues además ahora tenemos una serie de ciclos de cine, de cine clásico de la época de Bronston, que es de los años 60, que estamos paseando por diferentes puntos de la Comunidad de Madrid, que ahora viene un lanzamiento nacional de esos cineclubs donde tú también participas activamente en ese capítulo, y en paralelo pues mantener las producciones que Matas ha ido acometiendo durante estos últimos meses, que es por un lado la vida de Fray Junípero Serra, de Californian Project, que es el título del documental, el proyecto California, que es la vida de este santo norteamericano, que es de origen español, porque nació en Petra, en Palma de Mallorca, y que me marchó ahora a Estados Unidos a terminar el rodaje de lo que se conoce como el Camino Real, y se conoce con ese nombre en español, que son las misiones que fue fundando Fray Junípero, que luego se convirtieron en las grandes ciudades americanas: San Diego, Los Ángeles, San Francisco, Sacramento, Santa Bárbara. Todos esos lugares fueron fundados por un español llamado Fray Junípero Serra. Y luego tenemos el documental de Rebobinando, que es un documental que tú has visto nacer desde el principio. Estás en el momento ahora de su gestación y ves las dificultades que tiene que hacer un documental, porque un documental tiene una parte de preparación y de preproducción bastante ardua, bastante complicada, porque es un proyecto además muy ambicioso. Rebobinando pretende rememorar la música de los 80 y de los 90, y más concretamente del 85 al 95, que creemos que es una época dorada del pop español. Obviamente no podía tener otro nombre que no fuese Rebobinando, una palabra totalmente hoy en desuso por parte de la gente joven. Ya no saben lo que es. Que no sabe lo que es rebobinar. Entonces, que hemos rebobinado hasta con el boli Bic, ¿te acuerdas? Hombre, por supuesto, aquellas cintas de cassette, ¿no? Hacía hecho aposta el boli para que encajase en la cinta y pudiese... Y seguramente que fuera de esa manera. Y que nos hace rememorar la historia del pop español, quizá más dorada de los últimos 40 años o 50 años, ¿no? Porque después de la movida es cuando aparece precisamente ese pop español que empieza a embelesarnos a una generación que habíamos nacido en los años finales de los 60, primeros de los 70, y que nos marcó mucho nuestra juventud y nuestra forma de ver la vida y de pensar, y que ya pasábamos un poco... habíamos pasado ya ciclo o etapa de la famosa transición democrática política española para asentarnos en una joven democracia donde nos preocupaban, pues en esas edades, no luchar contra una dictadura, sino pensábamos en ligar con una chica, en pasárnoslo bien, en quemarle el coche si nos quitaban la novia, claro. o echar polvos pica pica. Sí, hombre, a ver, en cierto modo, pues en lo que dices, hay una cierta ligazón con la historia, como es lógico, que es verdad que la movida está un poco más ligada
a lo que vendría a ser la protesta, claro, sí. Justo ya nada más terminar en la etapa franquista, ¿no? Por así decir, los primeros años de la democracia, y luego esto ya es cuando ya se asienta, evidentemente, esta joven democracia. Estos jóvenes como tú y como yo, que en cierto modo venimos de aquella época pero no la hemos vivido, ya tenemos una sensación diferente, que no estamos tan implicados políticamente como tú has comentado. Porque nos pilló muy de niños. Nos interesan otras cosas, claro. Y efectivamente la música, como siempre, se amolda al momento y habla de otras cosas. ¿Y por qué del 85 al 95? Antes de que tú me hagas esa pregunta, que seguramente le vas a hacer, me la hago yo porque es algo que me preguntan habitualmente. Sí. Primero por un poco de egoísmo, porque yo empecé en la radio en el año 85. Sí. Y entonces yo empecé pinchando aquellos discos de esos grupos que salían novedosos en aquella época, claro, que era el caso de Hombres G, de Duncan Du, de Modestia Aparte, todos esos grupos que habían nacido, igual que yo, en esa época en la radio. Ellos nacían en el mundo del espectáculo. Pero antes había otros grupos que habían ya empezado a sembrar lo que serían los éxitos de esa década, del 85 al 95. Hablamos de gente como Mecano, de gente como Secretos, como Radio Futura, que ya habían empezado su camino o su andadura entre el 80 y el 84. Sí. Esos, obviamente, que son un poco la transición de esa movida al pop del cual estamos hablando, realmente donde triunfan no es en esos primeros años, claro, cuando sacan sus discos, es el caso de Nacha Pop, sino que lo hacen Golpes Bajos, sino que lo hacen a partir de los años, de esos años 85, 86, 87, 88, que son para mí, yo creo, los más dorados. Luego llegan los 90 y ya tenemos a gente como Alejandro Sanz, Rosario, que vienen a tomar un testigo que yo creo que ponen al pop español a un nivel altísimo, ¿no? Y en aquel año 85, además, nació un disco recopilatorio que combinaban grupos españoles y grupos internacionales, que era el boom de los éxitos. Y ese boom de los éxitos, el boom 1, nace en el año 85, ¿no? Y es cuando de repente los grandes grupos mundiales se unen a los grupos del pop español que habían nacido, ¿no? Y que habían crecido en esos primeros años de los 80. Y entonces, bueno, pues es un poco un homenaje a la música, es un homenaje a la radio, porque la radio, ahí tenemos a los 40 principales que habían marcado el devenir de la historia de la música precisamente en esa época. De ahí que para este documental esté con nosotros una persona que creo que es fundamental en aquella época, como es Rafa Rever, ¿no? Claro. Rafa Rever como responsable de los 40 principales y luego creador, no solo de los 40 en el ámbito de la cadena SER, sino después cuando es fichado por COPE para crear lo que hoy es Cadena 100. Entonces estamos hablando de que es un gurú de la música desde el punto de vista de la radio, ¿no? Y obviamente... Perfecto. Hombre, ¿sabes? Tenía que estar. Yo creo que te has movido y nos estamos moviendo, ¿eh? También hay nos que estamos moviendo, Julio. En la gente, digamos, que ha sido clave en este proceso, siempre yendo un poco, además, a lo más alto, al que de verdad estuvo ahí, al que metió los pies en toda la historia, para de verdad contar una historia que sea fidedigna y que merezca la pena. Y sobre todo porque lo que pretendemos es hacer un homenaje a aquellos grupos que nacieron en la década de los 80 y en la década de los 90, ¿no? Y creo que además tenemos la versatilidad de que muchas de esas bandas fueron cambiando de componentes y fundaban otras bandas. El caso de Golpes Bajos, con Teo, que le vamos a tener hoy aquí, no le quiero desvelar, pero luego crea Cómplices, ¿no? Claro, o sea que efectivamente. Estamos viendo cómo la historia del pop no solo se basaba en los grupos, sino también en los propios cantantes que formaban esos grupos, que triunfaban con uno y se iban con otro y también triunfaban, ¿no? Sí, y mira, me gusta que hayas hablado de Teo Cardalda en este caso, que es verdad que le ocurrió lo que le ha ocurrido a otros grupos en esta historia, que es que empezaron se puede decir, en la época de la movida, sin necesariamente incluirse dentro de ese movimiento. Esa transición que decíamos de la música. Con un grupo, y luego pues siguieron, o bien consolidaron su grupo, o bien empezaron con otro, como es el caso de Teo, con Cómplices. Y mira, aprovechando que hablamos de Teo, lo tenemos con nosotros. Teo Cardalda, ¿cómo estás, amigo?
¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Sé que te pillo de viaje, muchas gracias Estoy en por Portugal, estar con sí, nosotros. nada, Sí, sí. nada. Bueno, Portugal, el país vecino, a fin de cuentas estás de viaje, Maravilloso. pero bueno, cerquita, claro que sí, me encanta. Oye, Teo, gracias por estar con nosotros nuevamente. Nada, vosotros. Mira, le estaba comentando a Juan Antonio, estábamos hablando, estáis escuchando, que hubo intérpretes, como tú, por ejemplo, en este caso, que tras formar parte no ya necesariamente la movida, pero sí estar en esa misma época cultural, por así decir, luego irrumpisteis con nuevas formaciones en lo que podríamos llamar la posmovida, ¿no? Es un poco el caso tuyo, que empezasteis con Golpes Bajos en el 82 y luego, en fin, luego Cómplices comienza en el año 87. Sí. Uh-huh. Bueno, yo creo que era un tema de supervivencia también. Yo creo que al final era un tema de que yo no sé hacer otra cosa, seguíamos haciendo cosas. Uh-huh. Y lo bueno es que salió bien, claro. Hombre, yo no sé si erais conscientes, Teo, ¿cómo estás? Soy Juan Antonio Tirado. Hola. Si erais conscientes realmente de lo que estabais haciendo, ¿no? Porque estabais creando, hablas de posmovida, yo creo que estabais creando una generación mucho más potente que lo que había sido la propia movida en sí. No solo en número de grupos, sino en calidad de cómo erais vosotros, de músicos y de cantantes, y en la afectación que estaba teniendo, la repercusión que tenía en gente joven como nosotros de aquella época, que vivíamos vuestras canciones, por un lado como locutores de radio y por otro lado como simples fans que íbamos a vuestros conciertos. Sí, yo creo que una primera época es una época de supervivencia y de desparpajo, ¿no? Yo creo que después sí que hay una profesionalización, yo digo por el estilo de los grupos, un poco por todo el momento social, todo el entorno. Yo creo que la época de los 80 probablemente sea más divertida con todo lo que eso conlleva, ¿no? La época de los 90 ya es pues la época nuestra de presuntos Mecano. Todo se profesionaliza, nos damos cuenta de que además se puede ganar dinero haciendo conciertos, haciendo giras, se venden muchísimos discos, pero la otra época es una época divertidísima, ¿no? Divertidísima con todo lo bueno y lo malo que eso conlleva, porque hay muchísima gente que ya no está entre nosotros, gente que después tuvo problemas, es una época de muchísima diversión, incluso de no saber tocar y de sobre todo lo importante es el comunicar y decir las cosas. Lo otro ya es una época más tranquila en ese sentido, pero muchísimo más cerebral, ¿no? Yo creo. Sí. Teo, digamos que por coincidencia en el tiempo, aunque vosotros nacéis en Vigo, tanto un grupo como el otro, sois, digamos, contemporáneos de la movida, lo que se dio en llamar la movida madrileña. Pero tú fíjate que hay mucha gente, yo al cabo de estos años ya en la radio, ¿no? El contacto con los músicos, que yo he percibido, o por lo menos he creído percibir, que no les gusta mucho que se les encuadre en este movimiento, en la movida. ¿Qué opinas tú? ¿O te pasaba lo mismo? ¿Pasaba lo mismo con Golpes Bajos? No, a mí no me importa nada. Yo creo que las épocas y las temporadas hay que asumirlas. Y era una movida con todo lo que conlleva de estilo, manera de hacer, un nacimiento también, un resurgir de la música. Tú date cuenta que venimos de un poco de los cantantes melódicos en ese momento, ¿no? Cuando aparece Alaska y los Pegamoides, cuando aparece Nacha Pop, cuando aparece... estábamos antes con a Pablo Abraira, con cantantes... Y todo esto se contagia, yo creo que se contagia a nivel musical y a nivel social. Uh-huh. Y es el desparpajo también del encuentro con las drogas, con la libertad. Madrid era una ciudad absolutamente libertina, me acuérdate de Tierno Galván, sí. sus discursos
Un alcalde peculiar, pero la verdad que hay que reconocerle el mérito que tuvo también en el desarrollo de aquel movimiento, ¿no? También tuvo mucho mérito. Yo creo que es una época maravillosa. Yo creo que hemos ido a peor, sinceramente. Yo creo que sí. Las ciudades ahora son unos nidos de parecido absolutamente todo el tema de la vivienda, todo el tema todo el tema de la masificación, todo el tema, estamos más vigilados que nunca en todos los sentidos, aunque algunos digan que no. Yo creo que estamos absolutamente pillados de las redes sociales, de YouTube, de todo. Los músicos ya solo ganan dinero con los directos, y yo desde luego prefería esa época. Yo veo, ahora que estoy recopilando cintas familiares, que tengo horas y horas y horas, y veo lo que era mi vida, lo que era mi entorno en ese momento, y a mí me gusta mucho más. Claro, era una época, hay que reconocer, más analógica, digamos que no era todo tan rápido y tan inmediato, pero fíjate que por ahí viene el nombre del docu, ¿no? En Rebobinando, que hay muchos jóvenes ahora que no saben ni lo que es rebobinar. Un chaval que rebobine. Hombre, nosotros lo que sí que pretendemos hacer es también hacer una extensión, porque de la movida se ha hablado mucho, de la movida se han hecho además documentales, pero de la época de después hay menos documentales, hay menos... Yo creo que ha quedado un poco encasillada. Yo, desde mi punto de vista, creo que es la mejor época, musicalmente hablando, de calidad. Yo sé que la movida, obviamente, la marcha, pero realmente musicalmente hablando, del 85, del 84 al 95, estamos hablando de que es la década donde salieron 100 grupos reconocibles, pero sin ningún tipo de problema. O sea, salían grupos cada año y con una calidad fantástica. Y luego erais capaces de reconvertiros. En tu caso, como Golpes Bajos, luego encuentras a María y creáis cómplices, y sigues con un éxito haciendo, yo creo que algo totalmente distinto a lo que venías haciendo en Golpes Bajos, pero le pasó a otro gallego como es Comesaña, que también también pasa del desmadre de Semenat a amistades peligrosas, o por seguir esa misma línea. La propia Alaska, que es la que tú antes mencionabas, también sabe reconvertirse a la época nueva que genera, pasa de los Pegamoides a Dinarama, y lo hace de una forma... Pero tú contabiliza todos los que se han quedado en el camino. También. Claro. Bueno, hombre, yo entiendo que lo que hizo esta década, del 85 al 95, fue filtrar también y consolidar a los que de verdad teníais que seguir ahí. Claro. Creo que fue importante. Fíjate que hay grupos también, como decía Juan Antonio, tienes ahí, por ejemplo, a Fito, que empezó con Platero y tú, y luego se reconvirtió a Fito y Fitipaldis. Tienes bueno, hay muchos grupos, tienes a Los Burros, que luego fueron el último de la fila. Hay muchos grupos que, en fin, que dieron un cambio, por así decir, a lo que habían hecho en la movida y lo reconvirtieron a otra cosa. Y que además, hay que decir que fue acertado, porque aquí seguís todos. O sea, ahora mismo la gran mayoría estáis en activo. Y eso, a ver quién dentro de 40 años, qué grupos de los que han empezado ahora están en activo. Bueno, hoy os tengo que dejar, disculpar, Nada, para nada. Un placer haber charlado contigo un poquito. Un follón importante y un abrazo muy fuerte, y bueno, pues nada, muy interesante la conversación. Oye, muchísimas gracias, grande. Teo, de verdad. A vos. Cuidaros. A vosotros. Gracias. Hasta luego. Adiós. ¿Buscas una tienda de moda para hombre que satisfaga todas tus necesidades? Entonces buscas Díaz Bravo, en el barrio de Moratalaz. Fundada en 1970, en Díaz Bravo encontrarás un amplio surtido de ropa y accesorios de alta calidad, sea cual sea tu edad. Trajes y camisas para tus momentos de mayor elegancia o ropa casual para los desenfadados, con toda comodidad en cualquier ocasión. Todos nuestros artículos están fabricados en España o en la Unión Europea con los mejores materiales y técnicas de confección, garantizando la mayor durabilidad en excelentes condiciones. Disfruta de nuestras marcas Meyer, Mirto, Lacoste, Matthews, Punto Blanco, La Vespita, La Española, Coronel Tapioca y otras muchas, siempre con el reconocido sello de la calidad de la Unión Europea. Encuéntranos en nuestra página web www.díazbravo.com
modahombredíazbravo.es y en las redes sociales en Moda Hombre Díaz Bravo, o consulta cualquier duda en nuestro teléfono 91 439 5431. Díaz Bravo, en Arroyo de las Pilillas número 8, en el barrio de Moratalaz, al servicio de la elegancia masculina desde 1970. Taberna de Gusta, tu taberna en el barrio de Salamanca. Disfruta de un ambiente informal en Francisco Silvela 83. Comienza el día con sus desayunos de lunes a viernes o acude a probar su gran variedad de tapas y su carta de vinos, vermut y deliciosa cerveza. Degusta sus 14 variedades de tortillas caseras o cómete unas croquetas como las que hacía tu abuela, pulpo gallego a la parrilla, carne roja trinchada, gambones en tempura y salsa kimchi, torreznos de Soria y muchas más tapas elaboradas con la profesionalidad de Jorge Verdúguez y su equipo de trabajo. Celebra tus reuniones con amigos, con familia, en su acogedor comedor y disfruta del mejor tardeo con sus combinados premium. Reservas en el 91 025 71 53, 91 025 71 53 o en www.tabernadegusta.com. ¿Degusta? Me gusta. En Francisco Silvela 83, tu taberna en el barrio de Salamanca. Bueno, Juan Antonio, creo que lo que ha dicho Teo nos reafirma un poco en la necesidad de hacer un producto, un documental como el que estamos haciendo. Hombre, lo cierto es que yo estoy convencido de que ellos se lo pasaron mejor en la época de la movida. Hombre, claro, eso seguro. Eran más jóvenes. Ya, claro. No tenían pareja. Y yo también me lo pasaba muy bien. Y desbarraban muchos más. Pero claro. A Teo Cardalda, al igual que, por ejemplo, Alberto Comesaña, y eso nos lo cuenta en el teaser que hemos grabado para el documental, sí. No es lo mismo ir con tu pareja a cantar que ir en un grupo en solitario con 4 colegas. Claro, claro. O sea, quiero decir, no era lo mismo David Sumer en Hombres G o Fernando en Modestia Aparte, claro, que Alberto Comesaña, que iba con su pareja, sí, que era Cristina del Valle, iba con su pareja, entiendo. claro. Entonces él decía, es que claro, así no ligábamos nada. Claro, el desfase de Claro, el desfase de aquel, y a Teo, imagino, con María le pasaría lo mismo. Se quedaba cojo el desfase. Hombre, ya él tenía un desfase bastante más light, ¿no? Sí, sí, porque... Aún así, bueno, pues imagino que los artistas vivieron aquello con... Yo creo que sin saber realmente lo que estaban haciendo, ¿no? Digo culturalmente y musicalmente, ¿no? Pero claro, con una pasión totalmente desenfrenada por la música y con una edad que a muchos les llevó a pues muchas veces luego a romperse, ¿no? Por toda esa cantidad que le pasó a Mecano, ¿no? Cuando Mecano se rompe ya no vuelve nunca, es como un jarrón chino, ya nunca lo podremos volver a pegar, ¿no? Porque no, Mecano no, además. Es imposible, ¿no? Pero grupos como Hombres G también se separan y luego vuelven. O otros grupos que acabaron también poniendo el punto y final a su etapa conjunta, y algunos de ellos salían en solitario, sí, y luego volvieron a unirse después. Ahora estamos viendo una reunión de aquellos grupos de aquella época nuevamente que siguen también triunfando, ¿no? Sí, sí, y luego está el tema de los derechos de las de los nombres de los grupos, ¿no? Por ejemplo, La Unión, claro,
no pertenece a Rafa Sánchez, pero Rafa Sánchez es la Unión. Rafa Sánchez es la Unión. En sí mismo, ¿no? Entonces, claro, no es propiedad porque uno de sus compañeros más avezado en un momento determinado, no sé si con maldad o sin maldad, se hizo con el nombre y ya pues provocó que esto, pero esto ha llegado a provocar que los cantantes en sí no les haya hecho falta ese nombre. Fíjate el caso de Teo con Golpes Bajos. Luego triunfó con Cómplices. Y eso que Teo realmente, la voz de Golpes Bajos normalmente era más Germán Copini que Teo. Pero que no le hizo falta tener el nombre para decir, viene a cantar Teo de Golpes Bajos con... No le hacía falta eso. Efectivamente. No, es un poco lo que dices. Mira, el otro día tuve aquí a Fernando, de Modestia, Modestia, buen amigo, y bromeaba con él, era una broma. Cuando entró Javier Portugués, Portu, yo le decía, Fernando, este es el que cantaba bien, pero al final... Hombre, es que además, yo creo que cantaban bien los dos. Sí, no, es una broma, efectivamente. Luego Portu tenía una canción que a mí me encantaba, que era Ojos de Hielo. Ojos de Hielo es un temazo, y esa es de Portu. Sí, pero el otro día la pude oír en directo en la Pradera de San Isidro, que la hizo Fernando, y lo hizo muy bien también. A ver, pero al final es lo que tú dices, ¿qué pasaría? Decía él. Me dicen mis amigos, ¿qué pasaría, Fernando, si tú cantases esta canción de no sé quién? Dice, pues que sería Modestia aparte, porque al final te lo llevas a tu terreno, claro. Si tú oyes a Fernando, estás oyendo a Modestia. Claro. Y es un poco lo que pasa con Rafa, ¿no? Que si tú oyes a Rafa ya no le hace falta el nombre de la Unión. No le hace falta. Rafa es la Unión. Esas voces tienen tanta personalidad, son tan potentes. No, y son tan características de un grupo, le pasaba. Hombre, el caso de Mecano con Ana Torroja yo creo que es claro también, ¿no? Evidente. Bueno, en este punto quiero aclarar mi vinculación con el documental, aunque ya he dicho que estoy vinculado en este documental. Soy director artístico. Esto quiere decir ni más ni menos que menos poner el café y fregar el suelo del váter, luego prácticamente todo. Bueno, haces de todo y lo haces bien. O sea, tanto lo del váter como lo del café. Pero dicho eso, creo que eres un crack. Y bueno, tú lo has demostrado aquí en esta casa con toda la gente por la que ha pasado por aquí. Y quiero decir que tú has demostrado que tienes un don de gentes y un don de artistas que te mereces el estar en el lugar en el que estás. Porque al final el artista requiere de gente que no babe con él, porque hay muchos que al final pues ver un artista y le babean. Poner cara de fan. Eso un artista pues no, porque le gusta que le traten. Y que le traten de tú a tú, pero que tampoco sean más que nadie. Con lo cual tú tienes ese don de gentes que eres fantástico para esa labor. No. Y en esa labor estás nada, ni más ni ahí, menos. ¿no? ¿Sabes qué ocurre? Que al final, yo sí, lo que sí he comprobado es que, mira, los artistas, y no es por nada, lo digo aquí ahora, que ahora me toca lidiar con ellos mucho, son gente maravillosa. La gente hay de todo. También hay alguno que es más... No, pero mira, la gente de la música, de verdad, para mí han sido una sorpresa a nivel personal. No, son buena gente todos. Siempre he pensado, en fin, que el ídolo pues está donde tiene que estar, en un altar, y al final no. Son gente, oye, pues muy, muy normal, muy asequible, muy humana, y es muy fácil tratar con ellos. En la mayoría de los casos, como tú has dicho, ¿no? Quisiera que nos contases un pelín. Bueno, te voy a contar de qué va el documental. De qué va el documental, eso es lo primero. Y también todo el conglomerado que estamos arrastrando detrás. Bueno, pues primero, el documental. ¿De qué trata el documental? El documental cuenta la historia de dos artistas españoles que se encuentran en México. Habíamos pensado que podía ser un hombre y una mujer, pero también puede ser una mujer y una mujer, que entendemos que podría ser también muy curioso ese detalle de que ellos o ellas se pusieran a hablar y de repente escuchasen el tema de Rebobinando y eso les hiciese retrotraerse en el pasado y decir, bueno, ¿por qué no volvemos? Tema, por cierto, que hemos oído al principio y que has compuesto tú. No, yo no lo he compuesto. Yo lo que he hecho ha sido escribir la letra. Bueno, que componerlo son palabras mayores. Vale. Pero sí que he hecho una letra donde intenté meter a la mayor parte de los grupos, que no están todos porque es imposible, pero sí que estuviesen unos cuantos que representasen a ese resto de grupos que no podían aparecer, ¿no? Entonces, lo que hacen es que escuchan esa letra y esa letra les retrotrae a su pasado y dicen, bueno, ¿por qué no volvemos? Y al estilo de Los Mercenarios hacen un viaje de vuelta a España para reencontrarse con todos estos grupos y con algunos de ellos formar un gran concierto homenaje para los que están y para los que no están. Y como decía Teo,
también hacer un homenaje a aquellos que no están y saber por qué no están y que no volver a caer en las tentaciones de la droga que ha podido dejar en el camino a grandes artistas del pop español. Claro. Y eso es un poco lo que pretende este documental, hacer ese recorrido con estos dos protagonistas, que vayan entrevistándose con cada uno de ellos, en el camino ver cómo se prepara ese gran concierto, con los ensayos y con los estudios de grabación, cómo se van acoplando los temas que van a ir, que luego podríamos hacer un disco también de esos temas que vamos a grabar para que van a aparecer en el documental, porque es un documental de música y por lo tanto tiene que aparecer también música, ¿no? Y eso pues hace que hayamos pensado en gente como los de Taxiden, de Majadahonda, que es un fantástico estudio de grabación, que nos han ayudado desde el principio. Jorge y Pablo, que han estado ahí, oye, agradecerles su dedicación, su amor y su cariño, y que nos han traído a gente como Nigel Walker, que estaría dispuesto a ser el ingeniero de sonido y productor de esos temas que van a aparecer en el documental, ¿no? Y que luego podrían aparecer en ese concierto, porque al final del documental acaba en un concierto, y ese concierto pues nos gustaría al final llevarlo a cabo, y también estamos trabajando para ello, ¿no? Y que el documental terminase en ese concierto, que se hiciese realmente en un gran estadio en Madrid, Metropolitano, o en Valencia, en la ciudad de Valencia, o donde fuera, pero que ese concierto se hiciera homenaje al pop español de toda una generación, y que el documental sirviese para llevarnos a ese gran concierto. No sería un concierto más, sería el concierto. Sería el gran concierto que reuniese a todos esos grupos. Es que ¿no? hay que comentar, primero, aquí han ocurrido dos cosas, y eso es muy interesante que la gente también lo sepa. Cuando tú te juntas con los artistas, por lo menos ha ocurrido en este caso, se produce una tormenta de ideas bestial que lo arrasa todo, y entonces empiezan a surgir cosas. Y uno empieza a plantearse lo que de verdad puede llegar a hacer y lo que no. Y yo, por ejemplo, me planteo lo que podemos llegar a hacer y lo que no, y tú directamente no te lo planteas. O sea, tú directamente sabes que lo hacemos. O sea, tiras para adelante. Vamos a tirar para adelante hasta que agotemos todas nuestras naves. Sabemos que el objetivo es muy complicado. Pero si fuera un objetivo fácil, conmigo no hubieras contado a tu lado, Julio, para estar. Claro. O sea, si hubiera sido un objetivo fácil, hubiera dicho, mira, Julio, para esto no nos metemos en esto. Sí, esto no nos embarcamos. Si lo hace cualquiera, ¿para qué lo hacemos nosotros? ¿No? Claro, esto no lo hace cualquiera. Para eso estamos intentando asociarnos con empresas que hacen conciertos, asociarnos con los artistas que podrían participar en este documental. De hecho, ya hemos contactado con alguno de ellos y que ha participado en el teaser. Caso de Javier Andreu, caso de Rafa Sánchez, caso de Nacho Campillo, Alberto Comesaña, que ya han participado en ese teaser que estamos haciendo, y por lo tanto estamos en un momento muy bonito también de recopilar, muy duro, por cierto, porque sí, es un momento existen complejo. sinsabores también en estos momentos de preparación, pero para llegar al final, Julio, a poder recopilar o recolectar todo lo que estamos sembrando ahora, tenemos que hacer una buena siembra. Y una buena siembra cuesta. Y esto es lo que estamos haciendo una buena siembra. Estamos buscando socios que nos acompañen, productoras que de renombre internacional se han interesado por este producto, con televisiones, tanto públicas como privadas, tanto plataformas como en abierto. Por lo tanto, estamos trabajándonos varios campos a la vez. Y esto es como un malabarista que tiene varias manos y varios elementos con los que jugar y con los que podamos mantener a todo en el aire. Y eso es difícil. Es difícil, pero no es imposible. Es muy complicado, es una maraña, pero bueno, al final lo que tú dices, hay que ir desentrañándola, hay que ir desenredándola, y la verdad que, bueno, yo creo que va a merecer muchísimo la pena. Es como hablábamos antes con Teo, una época poco retratada, una época, digamos, muchas pero veces... que somos mucha gente, ¿eh? Hemos visto como Locos por la Música, que es una empresa que hizo un evento en el Estadio Santiago Bernabéu hace un año aproximadamente, consiguió meter más de 30.000 personas en el Bernabéu precisamente para este
para este estilo musical, ¿no? O sea que vemos que existe tirón, existe gente muy comprometida con este tema y por lo tanto estamos ante yo creo que ante una oportunidad de poder rememorar y poner en su lugar a todos estos grupos, a toda esa gente que participó en el entorno, locutores de radio, directores de medios de comunicación, discográficas, managers. Yo creo que es el momento de ponerse en valor junto a estos artistas. Hay que decir además que a todo el mundo es muy curioso, porque al final tú eres el cineasta y yo simplemente estoy aquí, pues como tú has dicho, por mi afinidad con los artistas, entre otras cosas, y es muy curioso que cada vez que tú le planteas este tema a cualquier artista, a cualquier periodista que ha estado implicado en aquella época, a productores, a productoras, quiero decir, todo el mundo no solo le gusta el tema, sino que se entusiasma y quiere participar, y eso dice mucho. Y mira, entre otros con los que hemos grabado, como ya has dicho, hemos estado en la frontera de Collado Villalba, grabando pues con una serie de amigos, como has dicho, con Comesaña, y ese día tuvimos allí a otro amigo, buen artista, mejor persona y queridísimo amigo por mi parte, como es Rafa Sánchez, al que tenemos al teléfono. Rafa, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, bien, hombre? Muy bien. Muy bien. Vaya día que llevas, que llevamos un día hoy de carreras. Sí, bueno. Casi todos los días al final acaban por pitos o por flautas. Bueno. No queda tiempo para hacer lo que te apetece. Bueno, como llevo yo en mi estado en el móvil, prefiero el trapecio para verlas venir en movimiento. Me parece muy bien. Sí, porque al final es complicado. Oye, Rafa, sabemos que contamos, y así nos lo has demostrado ya, con tu participación activa en el proyecto, pero me gustaría que nos dieras un poco tu opinión acerca de lo que yo considero que era una necesidad, ¿no?, de documentar aquella época, aquella edad de oro que representó este decenio del año 85 al 95. Pues sí, aparte yo creo que ha pasado ya el tiempo para casi hablar de historia, ¿no?, de la música pop de nuestro país, y pues como decíais, poner en valor a toda la gente que estuvo implicada creo que puede tener mucho interés para generaciones más actuales. Hombre, sobre todo yo creo que, y Rafa, te saludo y primero agradecerte que te hayas involucrado en el proyecto desde el principio, porque hemos tenido oportunidad de conocerlos allí en Collado Villalba, luego grabamos en la frontera. Y para mí es un placer conocerte personalmente lo primero, que eso es lo que más valen estas cosas, porque como cantante ya te admiraba, ¿no? Pero admirar a las personas no solo como cantantes, sino como personas también, yo creo que eso es producto de cuando uno ya tiene oportunidad de conoceros personalmente, y eso lo suscribo. Por lo tanto, primero agradecerte esa devoción por esa música y por esa década, ¿no? Una década que creemos que hay que reivindicar cuando no hace falta reivindicar, porque ya vosotros mismos habéis puesto lo más importante, que es el granito de hacer algo muy grande, pero queremos que la gente más joven sepa que vosotros lo hicisteis y que fuisteis capaces de hacerlo, y por eso hemos decidido montar esta historia para haceros un homenaje a todos vosotros. Pues muchas gracias. Al final yo creo que el hecho de reivindicarnos son las canciones, ¿no? Es que es lo que al final va a quedar, yo creo, en la memoria colectiva, ¿no? Pues eso, canciones como Lobo Hombre, como Sildavia, al final esa es la mejor de las reivindicaciones, ¿no? Es así, pero fíjate, Rafa, lo hablábamos antes también con Teo, ¿no? Cómo se han hecho cantidad de cosas de la movida, que sí, que estuvo muy bien, que nacisteis, muchos nacieron ahí, de hecho vosotros como grupo, La Unión nace en el 82, tú te incorporas, si no me equivoco, en el 83, si no, corrígeme, y con un gran éxito, o sea, desde el principio, pero es verdad que en aquella época había más espíritu de libertad, ¿no?, a lo mejor, y de pasárselo bien. Y luego en esta década en la que nosotros nos hemos involucrado, yo creo que ya es cuando de verdad se consolida la calidad de los grupos, ¿no? Pues sí, supongo que sí. Yo creo que el momento era el idóneo, ¿no? Acabamos de salir de una dictadura, se estaba el país abriendo a Europa y, bueno, al mundo entero en general. Y yo creo que fue un momento
muy especial, ¿no? De hecho, incluso yo hablaría más que de libertad, de libertinaje, ¿no? Porque había muy pocas normas a todos los niveles de la sociedad. Y sobre todo también en un montón de aspectos artísticos, pues un resurgimiento, pues tanto en el cine como en la música, como en la moda, algo que hacía falta, pues eso, porque el país había quedado muy desconectado en la época franquista. Entonces, yo creo que ese retomar y ponerse al día, pues ha sido lo que la efusión en todas las artes que ha habido. Sí, la verdad es que bueno, al final, bueno, la movida se puede decir que es el origen de todo, ¿no? Pero bueno, luego se ha ido todo, digamos, se ha ido conduciendo hacia otros caminos, ¿no? Que son los que aquí queremos retratar. Le decía antes a Teo, fíjate que yo me he dado cuenta aquí, Rafa, y tú has estado aquí en el programa, además en un par de ocasiones, al margen de todas las veces, oye, que he tenido la suerte de compartir contigo, pues me da la impresión, yo siempre he tenido esa impresión, de que hay muchos grupos y solistas que no es que renieguen de la movida, pero que realmente no se han sentido integrados en ese movimiento. Vosotros, como grupo, ¿cuál es tu opinión? Pues, hombre, no reniego de la movida porque creo que fue un hecho importante, pero en ese momento yo era público, ¿no? O sea, yo siempre con la Unión nos hemos considerado hijos de la movida, ya que yo hablaría de movida pues desde el 78 al 82, ¿no? Sí. Porque ya a partir de ahí empezaron a salir otro tipo de grupos y sobre todo además a empezar a utilizar otros canales, que pues ya en la radio, pues por ejemplo, ya empezar a sonar en radios más comerciales como era los 40 principales, la cadena SER, pues eso ya era un hito, ¿no? Para ver que era ya un fenómeno que empezaba a estar consolidado, tanto a la hora de poder sonar en radios como a la hora de empezar a vender un montón de discos. Y me imagino que también salir en televisión, ¿no? Porque fue una época también muy proclive a que la televisión de aquella época, que era televisión española en ese caso, con grupos, bueno, con programas dedicados a la música, cosa de la que hoy adolecemos, ¿eh? Exacto, había pues eso, tocata, aplauso y estos programas que ya directamente se alimentaban de grupos españoles en la lista de éxitos. Y entonces yo creo que, pues sí, aparte de mirar con mucha ignorancia esos tiempos, ya que hoy por hoy lo único que puedes aparecer es en un magazine con el tiempo de canción recortado o en un talent show, pues se echa mucho de menos que haya programas, pues incluso como La Edad de Oro, que eran casi monográficos, ¿no? de la música del momento. Sí, yo echo mucho de menos esa época y sobre todo, pues lo que veo es que, por ejemplo, en la televisión pública, que debería tener otro tipo de planteamientos, pues que no haya un tipo de programas donde podamos aparecer la gente que estamos haciendo música hoy en día. Pues quién sabe si a lo mejor este germen de Rebobinando que estamos creando para el documental no se convierte en un programa de televisión una vez que terminemos el proyecto del documental y el gran concierto para luego continuar en el tiempo. Yo creo que tendría una perfecta cabida en muchas de las maltrechas parrillas de la televisión española. No hablo de la pública, sino hablo en general de todas las televisiones en España, ¿no? Sí, cierto. Pues nada, pondré una velita, no sé cuál es la patrona de los artistas, pero le pondré una para que así sea. Oye, Rafa, ya que has tenido la generosidad de estar con nosotros, me gustaría simplemente, antes de terminar, que nos digas dónde vamos a poder disfrutar de tu música ahora en esta primavera-verano del 2025, para que la gente sepa dónde te va a poder ver. Bueno, pues este próximo sábado estoy en Burjasot, en un concierto además benéfico para la Fundación Acid Down, que bueno, pues eso, que animo a que todo el mundo se acerque por allí, no solo para ver grupos como OBK o La Unión, sino también para ayudar a la causa.
Y bueno, aquí en Madrid, en Hortaleza, en el barrio de Hortaleza, el 6 o 7 de junio, o sea, en un par de semanas, también creo que serán las fiestas del barrio. Estaremos por ahí, estaremos en las islas, en La Palma, en Arucas, en Las Palmas, también en Mallorca. Hay, no sé, mirar un poco la Instagram y eso, que ahí vamos anunciando los conciertos todo que se van haciendo poco a poco. Lo tendré que mirar a ver si este año te puedo volver a ver, como el año pasado, que te vi el día de mi cumpleaños en Alicante, en una localidad. Sí, me acuerdo perfectamente. Sí, hombre, allí lo pasamos bien y hay que decir que siempre merece la pena oír a Rafa Sánchez. Rafa, oye, muchísimas gracias por acudir, estar ahí siempre que te llamo, que tengo que decirlo, te lo agradezco y sabes que te aprecio, y más que te aprecio, sabes que te quiero. Es mutuo. Un abrazo. Un abrazo, Venga, un abrazo grande. Un abrazo muy grande, Rafa. Hasta luego. Sociedad Civil con Julio Moreno en Radio Intercontinental, Madrid. Bueno, Juan Antonio, pues nuevamente me queda claro que bueno, que los verdaderos protagonistas de todo esto, que son los músicos, al final, pues reclamaban una historia como esta, para que generaciones, pues oye, como las de nuestros hijos, ¿por qué no decirlo?, sepan que oyen esta música, por derivación también, y fíjate, porque la han oído en casa. Mi hija decía que muchos grupos le empezaban a sonar gracias a la canción que habíamos hecho como banda sonora, ¿no?, de Rebobinando, ¿no? Oye, pues es bonito que de esta manera y de otros muchos otros inputs que va a provocar el documental, claro. Pues efectivamente estas generaciones sepan cómo se hizo, lo que se hizo, por qué se hizo, y bueno, y que es algo que ha quedado ahí, porque es un poco lo que hablábamos antes. A ver, y que me perdone, no quiero ser proselitista, ¿no?, en el sentido de la edad, pero que me perdonen, a ver cuántos de los que han empezado ahora están ahí tocando dentro de 30 años. ¿Cómo están todos estos? ¿Cómo están todos estos? Y bueno, me gustaría, como me has indicado, que pongas un poco en valor, no me gusta esta expresión, pero bueno, ahora me ha salido, a la gente que está participando con nosotros. Pues hay que decir que Curro Castillo está encargándose de la parte del guión, un fantástico periodista, como es Curro, junto a Rafa Rever, que está ahí también trabajando con lo mismo. Luego tenemos a Chus Arcas, que lleva toda la parte de dirección de imagen, como director de fotografía. Luego contaremos con gente como José Cabanach, que ha estado en mi documental, de Hollywood, donde que lo hemos codirigido ambos, y que lo ha editado perfectamente, estará en la parte de edición. Y luego todo el equipo de Matasfield, que está ahí apoyando el proyecto que es difícil, que es muy complicado porque es muy costoso económicamente, que estamos buscando esas alianzas que yo creo que van a salir, porque el proyecto donde lo enseñas gusta no solo a los artistas, sino también gusta a los directivos de las compañías con las cuales estamos hablando. Y sabes que tenemos conversación con varias productoras, que tenemos conversación con varias televisiones, que lo estamos llevando en paralelo, incluso. Y que por lo tanto este tema, que yo creo que como bien decía Rafa, puede llegar muy lejos. Si no se hay que poner una vela, se la pone, porque podría derivar en convertirse en un documental, en hacer una gira incluso con esos artistas a través de la marca Rebobinando. O sea que los objetivos que nos hemos puesto son muy altos, pero dentro que son altos, son factibles porque hay demanda para todo este tipo de música. Y vemos como estos artistas a día de hoy individualmente siguen llenando. Claro. Siguen llenando con más o menos aforo, pero siguen llenando donde lo hacen. Con lo cual, creo que reunirlos a todos juntos en un gran concierto, en un gran documental,
creo que puede ser un éxito total. Y el que se apunte ahora estará en ese éxito y el que no se apunte, pues se va a quedar fuera. Claro, efectivamente. Hombre, ya te digo que en lo que a mí respecta, que es la parte de los artistas, todos los palos que toco, recibo muy buenos inputs. Todo el mundo quiere estar y todo el mundo va a estar, porque al final lo que necesitamos, a lo que viene este documental principalmente, es a dar las gracias, por un lado, a los que tuvimos, por parte de los que tuvimos la suerte de vivir ese momento, y que los que no tuvieron la fortuna de estar ahí conozcan ese momento y de alguna manera también sea un input más en su vida y quede ahí esa documentación como la propia sintaxis de documental. Y es que fíjate, indica, hemos grabado en el bar La Frontera, que es del hermano del cantante de La Frontera, claro, sí. Paco Andreu, Ajá. que estuvieron encantados de estar participando de esa manera y apoyándonos. Y ahí estuvimos grabando, no con su hermano, porque su hermano lo habíamos grabado en Majadahonda, sino con Rafa, que además es vecino de Collado Villalba. Y con Alberto. Y con Alberto Comesaña, que es vecino de Boadilla del Monte, con lo cual, que es vecino, me refiero, de la zona oeste de Madrid. No tuvieron ningún inconveniente en venir a rodar a ese bar de La Frontera de Collado Villalba, que está atrezado además como si fuera un punto fronterizo del antiguo oeste. Bueno, ahora nos queda terminar este gran proyecto, que es un proyecto, yo creo, como he dicho, necesario, pero además un proyecto precioso y fantástico, un trabajo muy grande, pero que va a merecer la pena y una gran responsabilidad de darle, fíjate, digamos, la calidad que precisa. A mí me gustaría que estuvieran los 100 grupos. Va a ser imposible. El problema de este documental no es los que van a estar. El problema es los que no van a aparecer, que lo que sí que me comprometo es que de alguna manera aquellos que no aparezcan, o bien porque por guión no entren, o bien porque no quieran estar en un momento determinado, por circunstancias, que haya una reseña a todos ellos, porque todos se merecen ese protagonismo de una gran década. No son todos los que están, pero estarán todos los que son. En fin, Juan Antonio, ha sido un placer. Igualmente, como siempre. Y seguiremos hablando de esto, porque esto va a dar mucho que hablar. Seguro. Claro, gracias, Julio, a ti por tu trabajo, por tu esfuerzo, por tu cariño y por tu paciencia, que yo sé que muchas veces te gustaría que las cosas fueran más rápido de lo que van, pero no pasa una pena porque lo importante es llegar a puerto. Claro que sí. Y a ustedes recordarles que nos encontramos en las ondas todos los martes y los sábados a la 1 del mediodía y que si no pueden escucharnos en directo pueden hacerlo a través de la web www.socibil.es. ¡Feliz semana!